Hola, buen día. En el video del día de hoy te mostraré cómo determinar la distancia entre dos puntos. Empecemos con una situación de aprendizaje. Deseo atravesar, en diagonal, la Plaza de la Constitución llamada Zócalo de la Ciudad de México. Si de manera aproximada el Zócalo es un rectángulo con dimensiones de 240 metros por 195 metros, ¿qué distancia debo de caminar para lograrlo? Bueno, esta es una situación hipotética en la cual pues yo deseo atravesar del punto, por ejemplo, rojo al punto azul y no hay manifestantes, no hay granaderos, está todo despejado, ¿no? ¿Sale? Situación hipotética. Entonces, vamos a quedarnos con esta parte. Plaza de la Constitución, lo ubico en un plano cartesiano, eje X, eje Y, y mi punto de partida lo voy a hacer coincidir con el origen. Entonces, ubico las dimensiones, 240 mide un lado y 195 metros mide el otro lado. Nota que si yo estuviera en esta posición y deseara ir de manera paralela al eje a esta posición, pues tendría que recorrer ¿cuánto? 195 metros. Y si estuviera aquí y quisiera atravesar hacia esta posición, ¿cuánto tendría que avanzar? 240 metros. Pero en diagonal, híjole, si me fuera por la periferia, 240 más 195 significaría que tendría que recorrer 435 metros, ¿sale? Entonces, bueno, observa que cuando yo trazo esta longitud, o este segmento, pues ya observo que es un triángulo rectángulo y yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sustituyo 240 al cuadrado más 195 al cuadrado debe ser el cuadrado de la distancia. Elevando al cuadrado cada uno de ellos y posteriormente sumando, tengo que el cuadrado de la distancia es igual a ¿quién? A 95.625, pero esta no es la distancia que necesito, porque es el cuadrado de la distancia. Debo de extraer raíz cuadrada en ambos miembros. Al extraer raíz cuadrada, observa que hay operaciones inversas que se cancelan, el cuadrado y la raíz, de tal manera que extrayendo la raíz cuadrada de esta cantidad, obtengo que la distancia de este punto a este punto es de 309.23 metros de manera aproximada. ¿Sale? Entonces, esta es, por ejemplo, una aplicación que le podríamos dar a la distancia entre dos puntos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se obtiene la fórmula? Nuevamente, observa que esto se parece a la situación anterior, pero ya no estoy partiendo del origen, estoy partiendo de un punto 1. Bueno, hay ubicados un punto 1 y un punto 2 de los que quiero hallar la distancia entre ellos. Este punto 1 tiene coordenadas x1, y1, y sub 1. ¿Qué significa? Que para llegar a él debo de avanzar x sub 1 unidades para acá y y sub 1 unidades para acá. ¿Esto qué significa? Que son coordenadas genéricas que me van a permitir generar una fórmula que pueda aplicar posteriormente. El otro punto tendrá coordenadas x sub 2, y sub 2. De tal manera que para llegar a él tengo que avanzar x sub 2 unidades para acá y luego subir y sub 2 unidades, que son las mismas y sub 2 unidades que avanzo por acá. ¿Sale? ¿Y qué necesito? La distancia. La distancia que hay del punto 1 al punto 2. No se observa un teorema de Pitágoras. Bueno, si yo prolongo esta línea, observa que ahora sí ya se forma un triángulo rectángulo y podré aplicar el teorema de Pitágoras. Pero necesito conocer la medida de este cateto. Este sería un cateto, el otro cateto y este sería la hipotenusa. ¿Cuánto mide este cateto? Observa que desde el origen hasta este punto hay x2 unidades. Del origen hasta este punto hay x sub 1 unidades. De tal manera que de acá para acá, pues habrá ¿quién? La longitud mayor menos la longitud menor. Esto es x sub 2 menos x sub 1. Ya tengo la longitud de este cateto. Ahora necesito la longitud del otro cateto. Nuevamente, observa que desde acá hasta acá, esto es de aquí, del origen hacia acá, hay y sub 2. Y del origen hacia acá hay y sub 1, que es los mismos y sub 1 que hay hasta acá. ¿Qué distancia habrá desde acá hasta acá? Ah, pues habrá y sub 2 menos y sub 1. ¿Sale? Y esa es la medida del otro cateto.
Entonces, como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. En el teorema de Pitágoras sustituyo esta información. ¿Sale? Quedamos que este cateto x sub 2 menos x sub 1 se debe elevar al cuadrado más la medida del otro cateto se debe elevar al cuadrado y con eso se obtendrá el cuadrado de la hipotenusa, que sería el cuadrado de la distancia que estoy buscando. Si yo extraigo raíz cuadrada en el primer miembro y en el segundo miembro, ¿qué obtengo? Bueno, obtengo esta expresión y observa que en el segundo miembro tengo una expresión elevada al cuadrado a la cual se le extrajo raíz. Entonces son operaciones inversas que se pueden cancelar. De tal manera que me quedaría que la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado, que frecuentemente la abreviamos de esta manera. Ya tengo una fórmula entonces que me va a permitir hallar la distancia entre dos puntos sin necesidad incluso de graficar. Veamos un ejemplo de aplicación. Encuentra la distancia que hay del punto A, que tiene coordenadas menos 6 con menos 1, al punto B, que tiene coordenadas 8 con menos 3. Lo voy a ubicar para... Acá un problema frecuente que tiene el estudiante es que no ubica correctamente las coordenadas, ¿sale? Acuérdate que primero, para llegar al punto de coordenadas menos 6 con menos 1 es menos 6 con menos 1. Para llegar al punto B es 8 positivo con menos 3, ¿sale? Ahora aplico bueno, determino quién es x sub 1, y sub 1 y quién es x sub 2, y sub 2, ¿sale? Escribo mi fórmula de distancia y en ella sustituyo los correspondientes valores que necesito. La distancia va a ser igual a quién? A x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Es este 8. Menos lo que vale x sub 1. Pero x sub 1 vale menos 6. Por eso abro este paréntesis y escribo dentro del paréntesis menos 6. Y eso debe ser elevado al cuadrado. Más. Ahora, y sub 2 lo escribo, que es menos 3, menos lo que vale y sub 1, que es menos 1, y eso debe ir entre paréntesis y todo esto elevado al cuadrado. Le tengo que extraer raíz cuadrada, pero antes de ello, observa que tengo signos adyacentes. 8 menos menos 6 se convierte en 8 más 6, que se eleva al cuadrado. Menos 3 menos menos 1 se convierte en 3 más 1, que se eleva al cuadrado. Y ahora puedo avanzar. Me quedaría 8 más 6, 14 al cuadrado, menos 3 más 1 es menos 2 elevado al cuadrado. Acá volví a escribir la misma expresión y elevo al cuadrado. 14 al cuadrado 196, menos 2 al cuadrado es 4, se convierte en positivo, ¿sale? Y 196 más 4 me da ¿quién? 200. La distancia que hay de acá para acá es la raíz de 200. La raíz de 200 la puedo escribir como la raíz de 100 por 2. Y aplicando las propiedades de los radicales, la raíz de 100 por 2 es la raíz de 100 multiplicada por la raíz de 2. La raíz de 100 es 10 y la raíz de 2 sigue siendo raíz de 2. Entonces, esta distancia la puedo representar como 10 veces la raíz de 2 o de manera aproximada sería 14.142 unidades. ¿Sale? Entonces, aquí es muy importante que identifiques cómo manejar los signos. Veamos un ejemplo más. Encuentra el valor de la literal de tal manera que la distancia entre los puntos sea la indicada. Entonces, me dan las coordenadas de un punto, las coordenadas de otro punto, pero no está completo. Me dan el valor de una coordenada y el otro me lo representan con una literal y me dicen que la distancia entre este punto y este punto debe de ser de 5 veces la raíz de 2 unidades. Ok, escribo mi fórmula de distancia. Raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Y necesito identificar quién es x sub 1, y1, y quién es x sub 2, y2, y obviamente la distancia, pues es la distancia. Ahora ya lo que me falta es sustituir en esta fórmula los datos. La distancia es 5 veces la raíz de 2. X sub 2, ¿quién es? Es este 1.
Lo escribo, menos el signo de la fórmula, y ahora el valor de x sub 1. Por x sub 1 es menos 4. Entonces abro el paréntesis y lo escribo. Y eso debe estar elevado al cuadrado. Más. Ahora escribo y2. ¿Quién es y2? Pues esta k que me dieron, menos lo que vale y1, que en este caso vale 3. Y esto debe ser elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado en el primer miembro y en el segundo miembro. Y observa que en el segundo miembro esta raíz toda fue elevada al cuadrado, de tal manera que son operaciones inversas que se cancelan. ¿Sale? Vuelvo a escribir esto y ahora separo en el primer miembro. 5 veces la raíz de 2 al cuadrado la escribo como 5 al cuadrado multiplicado por la raíz de 2 elevada al cuadrado. En el segundo miembro, ¿qué hice? Estos signos adyacentes los escribí como positivos. Y ahora, acá la raíz de 2, al ser elevada al cuadrado, ¿en quién se convierte? En 2. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25. La raíz de 2 elevada al cuadrado es 2. 1 más 4 es 5, que se eleva al cuadrado. Y k menos 3 sigue siendo k menos 3, que se eleva al cuadrado. 25 por 2, ¿quién es? 50. 5 al cuadrado es 25. Y ahora voy a despejar el término donde está la variable, de tal manera que este 25 que estaba sumando en el segundo miembro aparece en el primer miembro con signo contrario. 50 menos 25 es 25. Ahora, para despejar esta cantidad desconocida, esta incógnita, debo de extraer raíz cuadrada en el segundo miembro, pero también en el primer miembro. Extraigo raíz cuadrada y observa que esta expresión que estaba elevada al cuadrado cuando se le extrajo raíz cuadrada fueron operaciones inversas que se cancelaron. De tal manera que me queda que ¿quién? Que la raíz cuadrada elevada al cuadrado es k menos 3 y la raíz de 25 tiene dos signos, uno positivo y uno negativo. La raíz de 25 es más menos 5. Ahora sí ya puedo despejar. ¿Qué le estorba a la k? Este menos 3. Está restando y ahora va a aparecer sumando en el primer miembro. De tal manera que voy a tener dos posibles valores de k. Uno cuando tome el signo positivo, que me quede 3 más 5, que sea 8. Y otro cuando tome el signo negativo, que le voy a denominar como k sub 2, y va a ser 3 menos 5, que me va a dar como resultado menos 2. Esto que me indica que voy a tener dos posibles coordenadas de b. Una coordenada va a ser 1 con 8 y la otra va a ser 1 con menos 2. O sea, este problema tiene dos soluciones. Si nosotros lo visualizamos así, acá b, esta sería la coordenada b, 1 con 8, y esta sería la otra coordenada que daría solución 1 con menos 2. Y la distancia de acá para acá es de 7.07, lo mismo que la distancia que hay de acá para acá, que es de 7.07, que es el valor aproximado de 5 veces la raíz de 2. Y con eso terminamos este video. Espero que sea de tu entera utilidad.